en este momento de lo que concentra la atención de la prensa internacional, lo que sucede en Cuba. Una serie de manifestaciones sin precedentes con gritos de libertad y abajo la dictadura estallaron el domingo en Cuba, cuando el país atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Las protestas ampliamente difundidas en redes sociales comenzaron de forma espontánea por la mañana, un hecho muy poco común en este país gobernado por el Partido Comunista, el único partido, donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser precisamente las de ese partido. Abajo la dictadura, que se vayan o patria y vida, el título de una polémica canción, gritaron varias miles de manifestantes en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes a unos 30 kilómetros de La Habana. Libertad, corearon centenares más en el malecón en la costa de La Habana, es lo que recoge el diario El Universo. Para analizar lo que ocurre en la isla, en Cuba, está con nosotros Arturo Moscoso, analista político, quien nos acompaña esta mañana. Arturo, muy buenos días, bienvenido, qué gusto saludarte. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Buenos días, Joana, un gusto estar aquí y pues un saludo a quienes nos escuchan y nos miren. Hay quienes comparan lo que sucede en Cuba con lo que ya sucedía en 1994 con el conocido maleconazo. También salieron muchas personas a reclamar sus derechos ante el régimen de Fidel Castro. Sin embargo, esas movilizaciones fueron detenidas, diluidas en su momento. Quizás estamos frente a un hecho histórico, un hecho que va a tener un desenlace diferente. ¿Cuál es su lectura al respecto, Arturo? Muy buenos días. Bueno, Carlos, en efecto, estamos, creo yo, ante un hecho que no ha tenido precedente en la isla de Cuba ya hace más de 60 años, ¿no? Creo que, o más o menos de 60 años. Creo que las movilizaciones de 1994 tienen algunas diferencias, sobre todo que fueron muy focalizadas. En este momento estamos viendo una movilización a nivel casi nacional en Cuba. Y esto tiene mucho que ver con el tema de que la mayoría de cubanos ahora, o una buena proporción de cubanos, pese a ciertas restricciones que hay en cuanto a los contenidos a los que pueden acceder, de todas formas tienen acceso a Internet y a redes sociales. Y eso les ha permitido, en este caso en particular, organizar de mejor forma estas movilizaciones y paralizaciones, ¿no? Lo que ha llevado pues que sean movilizaciones masivas en comparación con las que se llevaron a cabo en 1994, ¿no? Raúl Castro pues hace algunos años ya dio algunas facilidades en relación al Internet y a la conectividad, pues, y claro, ¿qué implica eso? Que los cubanos, por un lado, pueden saber qué está pasando en el resto del mundo, no están tan limitados a la información que les brinda únicamente los organismos oficiales. Hay mayor circulación de ideas, pues, y eso evidentemente genera búsqueda de libertad, ¿no? Eso pasa mucho, pasó en la primavera árabe, por ejemplo, pese al fracaso que fue en algunos países del tema de la democratización de esos países luego de los resultados de la primavera árabe, las protestas iniciaron por eso, ¿no? Por esta posibilidad de acceder a otra información y a otro relato de las cosas diferente al que se les brinda por parte del oficialismo, que les permite comparar y un poco poner en perspectiva su situación real frente a la de otros países y a la de otras realidades, ¿no? Arturo, desde su perspectiva, ¿hasta dónde es válido el discurso de Cuba está así por el bloqueo de Estados Unidos? Porque ayer el presidente Díaz Canel ha salido en una cadena nacional a justamente decir que la crisis se ha visto agravada por el bloqueo, que el bloqueo ha sido pues el causante de la crisis que atraviesa Cuba. Pero este ha sido un argumento reiterativo durante muchísimos años, en los que creen algunos la responsabilidad cae netamente en el sistema comunista instaurado por los Castro, básicamente. Sí, efectivamente, es el chivo expiatorio del régimen cubano el bloqueo, ¿no? El bloqueo no ha logrado nada, eso hay que reconocerlo, ¿no? El bloqueo más bien ha polarizado posiciones en cuanto a la realidad de Cuba en todo el continente y en todo el mundo, pero no se le puede responsabilizar al bloqueo de la realidad cubana, ¿no? Además, pese al bloqueo, Cuba ha tenido relaciones con otros países, primero con la Unión Soviética, luego de la caída de la Unión Soviética y la
declaración de este periodo especial, que fue de una profunda crisis frente a la falta de recursos de la Unión Soviética, que era la que financiaba al gobierno castrista, pues ha tenido otras fuentes de financiamiento. El punto es que no, y ahora último Venezuela, ¿no? Venezuela a través de esta enorme bonanza económica que tuvo en la década pasada y que un poco empezó a decaer en estos años, pues también le prestó o financió, ¿no es cierto?, muchos de las necesidades del gobierno cubano. Pero claro, esto va más allá que eso, ¿no? Va hacia la ineptitud de un gobierno que no ha podido crear las condiciones sociales ni económicas como para generar crecimiento en su economía, generar mejores condiciones para los cubanos. Tenemos que las pocas cosas que tenían buenas desde el momento en que la financiaba la Unión Soviética, como una buena educación y una buena medicina, por la que se caracterizaba Cuba, ya no existen. Entonces, Cuba realmente está en unas condiciones deplorables para su gente, ¿no? Cubrir las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Lo que se contradice absolutamente con los postulados de un régimen socialista o comunista como es este, que justamente más bien lo que predica siempre es esta suerte de preocupación por la sociedad, ¿no? Lo que hemos visto que en Cuba y en cualquier otro régimen socialista o comunista ha fracasado rotundamente, ¿no? Entonces, claro, frente a este fracaso de las políticas públicas socialistas y comunistas, pues se tiene que buscar un chivo expiatorio, ¿no? Un chivo expiatorio que puede ser el bloqueo, que puede ser la posición de los Estados Unidos, que puede ser la posición de los países de derecha, entre comillas, y pues claro, ahí tiene el régimen de Díaz-Canel la justificación para su ineptitud en el manejo de la crisis económica de Cuba y en general, ¿no? Del manejo de Cuba como un país que tiene muchas posibilidades de salir adelante, pero que no puede hacerlo justamente por el régimen que lo gobierna, ¿no? Este alzamiento podría interpretarse como un paso más hacia el fin de la dictadura comunista en Cuba. Le consulto esto porque mucho se creía allá en noviembre de 2016 con el fallecimiento de Fidel Castro que iba a terminar finalmente el comunismo en la isla. De hecho, pues como hubo llantos, también hubo festejos a propósito del deceso de Fidel Castro, pero ese mandato fue asumido por su hermano Raúl y hoy está Díaz Canel quien mantiene esa misma línea. ¿Estaríamos hablando de un levantamiento esporádico o quizás se puede interpretar esto como una acción más contundente, Arturo? Veamos, porque, a ver, de hecho ya es una acción sin precedentes en la isla, ¿no? Es una acción sin precedentes, más allá del levantamiento en contra de Fulgencio Batista, este levantamiento que terminó justamente en esta reacción de un régimen comunista en Cuba. Que ojo, ¿no? El régimen, el levantamiento de Castro y de los barbudos, como se les conoce, no fue un levantamiento comunista en principio, ¿no? El tema del comunismo vino un poco después, cuando los Estados Unidos le dio la espalda al levantamiento de los barbudos, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. En todo caso, se adoptó el comunismo, pues y con el comunismo se adoptaron una serie de restricciones en la isla, como el tema de restricciones democráticas, ¿no? Como el tema del partido único, el tema de la información a partir solo del oficialismo, restricciones de la libertad de prensa, restricciones de la libertad de información, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos podido ver en Cuba en los últimos 60 años. Y claro, cuando la gente empieza, aparte de la crisis económica, que siempre quita legitimidad a los gobiernos, ahora que Cuba está pasando por una crisis gravísima, no solo económica, sino en relación al COVID. Parece que los datos de manejo del COVID eran falsos o eran subrepresentados. Parece que la crisis del COVID en la isla es mucho más grave de lo que se decía. Y todo eso, sumado, como decía antes, al acceso a la información que tienen ahora los cubanos y al acceso a poder organizarse a través de redes sociales,
puede generar una movilización, bueno, de hecho ya ha generado una movilización sin precedentes como hacía antes, una movilización más grande de ciudadanos cubanos desde que empezó el régimen castrista, incluyendo la de 1994, y pues a algo así nos ha enfrentado el régimen castrista. Las declaraciones de Díaz-Canel de ayer son sumamente irresponsables, llamando casi a una guerra civil. Veamos qué sucede, veamos si es que ese llamado realmente cala en los ciudadanos cubanos, veamos qué tanto apoyo tiene Díaz-Canel y el régimen cubano ahora, sobre todo con estos factores que les digo, ¿no? Que son la crisis económica y la crisis sanitaria en Cuba, ¿no? Eso probablemente le haya quitado mucha legitimidad al régimen y pues no sé qué tanto cale este llamado en la mayoría de la población cubana. Habrá evidentemente quienes defiendan al régimen cubano, sobre todo quienes han sido beneficiados, un régimen muy experto en beneficiar a cierta gente, manteniéndose en ciertas redes clientelares, si es que se quiere decirlo de alguna forma, que mantiene ciertos apoyos a través de estos comités barriales y este tipo de organizaciones que tienen en Cuba para mantener el partido cubano, el comunista cubano vigente, ¿no? Pero claro, frente a la realidad, muchos cubanos probablemente no, no salgan o no hagan caso de este llamado de Díaz-Canel. Veamos qué pasa en los próximos días. Veamos si se mantiene una movilización pacífica, eso es importante también. Escribía un hilo en Twitter acerca de lo efectivos que son las movilizaciones pacíficas versus las movilizaciones violentas, y el resultado de unos estudios hechos a través en 323 países a nivel mundial, pues determina que siempre las movilizaciones pacíficas, en donde al menos un 3.5% de la gente se moviliza, generalmente son efectivas y terminan teniendo éxito. Entonces, si es que en Cuba sucede eso, si es que en Cuba se mantienen las movilizaciones, si es que no es solo un fenómeno de un día o dos, pues podría haber cambios en Cuba, ¿no? Podría darse. Ahora, eso no va a ser fácil, ¿no? Porque estamos frente a una dictadura que se ha mantenido en el poder, creo que es la dictadura de más larga data de toda la historia, Sin y duda. pues no van a dejar el poder tan fácil, ¿no? Esperemos que esto no genere más violencia, muertos, desaparecidos, presos, y que el régimen cubano termine entendiendo que ya pasó, ¿no? Ya llegó su hora y pues tiene que dar paso a un gobierno finalmente democrático en Cuba, que creo que es el pedido de la gente al salir a gritar libertad, ¿no? Sin duda, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Antes de darle paso a mi compañera Joana Ramos, les recordamos que se efectúa a esta hora de la mañana la movilización, el paro de los arroceros, bananeros y otros sectores agrícolas, y ya se reportan el cierre de algunas vías, según el ECU 911, por ejemplo, en Petrillo, la T de Salitre, el Redondel Los Quemados, el Redondel de la vía Novol, el Limonal, la vía Durán-Yaguachi, en el redondel de los bancos específicamente. Así que, amigos radioescuchas, por favor tomar vías alternas porque se registra gran congestión vehicular a esta hora de la mañana a propósito del paro de arroceros, bananeros y otros sectores afines que piden mesas de diálogo de inmediato con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Mi compañera Joana Ramos continúa con este diálogo. Estamos conversando con Arturo Moscoso, analista político. Joana, por favor, adelante. Gracias, Carlos Arturo. Gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Muy buenos días. Es complicado, ¿no? Creer que habrá una solución justo cuando el presidente de Cuba ya denunció intentos desestabilizadores durante toda esta jornada de manifestación. La OEA ya se pronunció también y había señalado que rechazaba este llamado a los simpatizantes del gobierno de Cuba a salir a las calles a enfrentarse con quienes estaban manifestándose en contra del gobierno. Cuba reconoció la crisis sanitaria, pero rechazó un corredor humanitario. Entonces, ¿qué esperar? Ah, y por cierto, Rusia también dijo que rechazaba toda injerencia extranjera.
sobre lo que está sucediendo en la isla. Entonces, ¿qué esperar? ¿Hay alguna situación, alguna salida pacífica a lo que se está produciendo en la isla? Gracias, Joana. Esperemos que sí, porque lo, lo, lo que pasa es que si es que en Cuba se sigue haciendo llamados a una resistencia violenta a estas movilizaciones, lo que puede generarse es una guerra civil, ¿no? Una guerra civil en donde los únicos que van a salir perdiendo son los ciudadanos cubanos y no el régimen castrochavista que gobierna, ¿no? Porque el tema va porque también tiene una importancia geopolítica en la isla en sí para, para los países que son un poco contrarios al eje que forma Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, ¿no? Entonces, lo ven como un punto de apoyo en Latinoamérica de sus ideas, ¿no? Junto con Venezuela, ¿no? Entonces, los pronunciamientos de Rusia, por ejemplo, se deben justamente a eso, ¿no? A esta importancia geopolítica que tiene la isla en el continente. Sin embargo, yo creo que cualquier injerencia externa no debe ser, no, debe ser más humanitaria que en relación a una intervención armada, algo por el estilo, que podría polarizar aún más las posiciones de los países que apoyan al régimen cubano versus los países que están en contra, ¿no? Entonces podría generar un conflicto incluso a nivel internacional de mucho más calado, ¿no? Yo creo que el tema tiene que ser apoyo humanitario a quienes están protestando ahora y un llamado al régimen cubano a respetar el derecho a movilizarse y a manifestarse de las personas, ¿no? Que es un derecho humano universal, que en Cuba nunca se ha respetado como ningún otro derecho humano. En Cuba los derechos humanos han sido atropellados permanentemente desde el inicio del régimen cubano, eso ya lo sabemos, es una dictadura bastante restrictiva, pero que con este apoyo humanitario podrían lograr mantener las movilizaciones vigentes y, como decía antes, en relación a estos estudios que se han hecho sobre las movilizaciones pacíficas, si las movilizaciones se mantienen, si las movilizaciones eh, son pacíficas, valga la redundancia, lo que genera es más apoyos ¿de quién? De la misma gente que ve ya con simpatía el hecho de gente protestando. Incluso los análisis que se han hecho es que hasta los regímenes militares o miembros de los regímenes militares o los regímenes dictatoriales terminan como virándose, ¿no? Cambiándose de bando, lo que es importante para este tipo de movilizaciones porque empiezan a encontrar apoyos ya dentro del régimen, ¿no? Y eso es significativo. Pero ahora, ¿cómo mantener una protesta pacífica cuando hay este claro llamado a enfrentarse contra todo aquello que se manifieste en contra o rechazando al gobierno actual? Hablando de apoyo que se suma también la comunidad de cubanos en el exterior, específicamente en Estados Unidos, en la Florida, ya se pronunció al respecto, y este apoyo humanitario podría venir incluso de Estados Unidos, pero no sería aceptado por la isla. No, no, no. Yo creo que Estados Unidos debe un poco mantenerse al margen, porque lo que haría una intervención directa de los Estados Unidos es encender más los ánimos y polarizar más las posiciones. Creo que Estados Unidos y en general los países que siempre han denunciado al régimen cubano tienen que mantenerse un poco al margen. Pero al margen en relación a una intervención política o una intervención directa, ¿no? Pero creo que el apoyo humanitario tiene que darse no directamente a través de estos países, sino puede ser de otras organizaciones, de organizaciones humanitarias, etcétera, que ¿Y cuál debería podrían... ser la postura de Ecuador? Bueno, la postura de Ecuador ya desde el régimen de Moreno fue de denuncia de este modelo cubano, ¿no? Y pues claro, el gobierno de Guillermo Lasso, pues creo que se mantendrá en esa posición. No, recordemos que Guillermo Lasso es desde una perspectiva política un liberal y en esa medida pues está en contra de cualquier dictadura comunista o socialista como
como la cubana, ¿no? Pero creo que hay que ser tinosos con la situación cubana. Creo que es importante que la comunidad internacional le haga entender al régimen de Díaz-Canel que tiene que darle más libertades a sus ciudadanos, que tiene que ya empezar a pensar en un cambio de modelo económico, en un cambio de tipo de régimen. El modelo comunista socialista ha fracasado. Lo que sucede en la isla, la crisis económica, la crisis social, la crisis sanitaria que está en ese momento dándose en la isla, es gracias a este modelo que lo que hace es restringir libertades y pues generar una élite que está alejada de la realidad social de sus ciudadanos y que no entiende que los seres humanos, nuestro fin último es siempre buscar libertad, ¿no? Siempre estamos construidos de esa forma. Nuestra forma de ser como seres humanos es la búsqueda de libertad permanentemente, ¿no? Y entonces eso al final termina estallando, ¿no? Cuando están muy restringidas estas libertades. Entonces, no sé, un llamado como decía antes, un llamado al régimen cubano para que o intervenir de alguna forma, no directa como decía antes, sino prestándose para alguna intermediación o alguna mediación entre los protestantes y el régimen, yo qué sé, o sea, formas de que el régimen pueda liberalizar más la isla, ¿no? Yo creo que Las sería la formas única forma. entonces existen y me quiero quedar con la última parte que usted dijo, ¿no? La esencia del ser humano es buscar la libertad. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Caché Noticias. Gracias, Joana, por la invitación. Un gusto estar aquí.